Juan capítulo 15 habla acerca de yo soy la viña y ustedes son las ramas. Entonces no podemos hacer nada sin Jesús. Esa es la moraleja del capítulo 15 o la tesis del capítulo 15. El capítulo 16 habla acerca del Espíritu Santo. El capítulo 16 tiene otro matiz completamente diferente y es la despedida de Jesús y la venida y la obra del Espíritu Santo. Muchas cosas os quería decir, pero no voy a poder, así que el Espíritu Santo va a venir y les va a dar esas cosas a ustedes. Entonces el capítulo 17 estamos empezando a descubrir los secretitos que hay ahí adentro del capítulo 17. Por una, estábamos repasando la semana pasada acerca de lo que es la gloria. La gloria, la palabra doxa en el griego, que significa la gloria, es la manifestación de la presencia de Dios, el resplandor intenso de su gloria, la presencia de Dios manifestándose. Y está bien que tú digas de que Dios está en ti, que de otra manera no serías salvo. Pero que Dios se manifieste en tu vida es otra cosa. Entonces Dios descansa, Dios vive en todos nuestros corazones. Como está presente, como Dios inclusive vive en el mundo también, en las partes más oscuras, en las partes donde ninguna persona puede entrar porque es tan oscuro y tan tenebroso y tan lleno de ambiente satánico en el planeta. Dios está allí todavía. Él no puede estar ausente. Él lo cubre todo. No es como que el diablo es tan poderoso que puede aislar a Dios de un pedacito. No puede. Dios está en todo lugar. Pero otra cosa es de que Dios descanse en tu vida. Eso es otra cosa completamente diferente que Dios. Gloria. Y hablamos la semana pasada acerca de el nombre. Nombre, la palabra onoma. Y esto quiere decir más que nada, el nombre quiere decir la persona de alguien. Quiere decir el carácter expresado de alguien. Quiere decir la presencia. Los he guardado en tu nombre. Los he guardado en tu persona. Los he guardado en quién eres tú. En lo que tú eres. Si yo mando a mi hija Débora y le digo a Esther, que está allá afuera de la iglesia, dice papi que vengas para acá. Débora va allá a hablar con Esther, pero ella no va en su nombre, ella va en mi nombre. Y cuando Esther está allá afuera de la iglesia y no quiere entrar después de que yo le mandé que entre, entonces ella sabe que va a tener que enfrentar, no a Débora, va a tener que enfrentar a su papá cuando yo voy a ir por ella, o cuando yo espere que ella llegue. Entonces, más que nada, un tono más oscuro, pero es más o menos por allí. Entonces, el nombre de Dios, nadie conoce el nombre de Dios, nadie sabe cuál es el nombre de Dios, no está escrito en la Biblia tampoco. El nombre de Dios nadie lo conoce, solo Dios lo conoce. La palabra Jehová no es un nombre, es como un pronombre, es solamente un nickname. Entonces, nadie conoce el nombre de Dios, así que no hay tal cosa como tomar el nombre de Dios en vano. La intención de tomar el nombre de Dios en vano, eso es otra cosa. Eso es cuando tú quieres herir a Dios y eso es otra cosa completamente diferente. Pero el nombre de Dios nadie lo conoce. Entonces, con eso dicho, entonces llegamos aquí al verso donde nosotros nos quedamos y voy a empezar a repasar un poquitito más antes para que podamos nosotros tener un poco de contexto. Vamos a empezar desde el verso 6. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Cuando estudié la palabra, quiere decir palabra. No quiere decir nada diferente. Quiere decir simplemente palabra. Es la comunicación de algo, la comunicación verbal de algo. Así que no hay nada especial acerca de la palabra. Ok. Así que there he goes, half an hour study. Y luego dice, just kidding. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Esto no lo puedo entender si yo no pongo en contexto al resto de los evangelios. Y esta es una de las cosas que lo puedo atar a diferentes versos. Lo puedo atar a 1 Corintios. Y no me voy a meter allí porque va a ser bien largo meterme ahí. Debería meterme ahí, pero no me voy a meter ahí por ahorita. Lo voy a tocar la superficie nada más. Hoy en día, en la iglesia donde nosotros estamos, la gente se cansa de oír a una persona enfrente.
Estamos acostumbrados, es una manera muy antigua de predicar. El simplemente que hay un pastor enfrente y que esté hablando y predicándole a la gente. Dios escogió ese método de hacer las cosas. Y he escuchado predicaciones donde los pastores se enojan o los maestros se enojan y dicen de que en los últimos días vendrá gente que se van a rascar los oídos, que no quieren oír y todo eso. Para mí eso tiene un contexto en el pasado, tal vez tenga un contexto en el presente, pero para mí no es tan importante. La palabra de Dios es la verdad y tiene el poder para hacer verdad en todo tiempo. ¿Sí? Es cierto que una sociedad se puede degradar a tal punto que ya les da comezón de oír. Pero ese no es el caso mundial que yo veo. No por lo menos en mi opinión. Y eso puede ser mi opinión nada más. Pero con respecto de la palabra de Dios, cuando nosotros estamos enseñando aquí en Estados Unidos, por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre de sentarnos a escuchar una cátedra, de sentarnos a escuchar una clase. Pero es muy diferente si el maestro que está dando la clase de repente está predicando acerca de sanidad y llama a un enfermo para que pase y ora por él y es sano en el momento. Entonces la clase toma un giro completamente diferente. Les voy a dar una ilustración y esta ilustración la han escuchado ustedes tal vez de su predicador favorito. Pero creo, no me acuerdo quién fue, no fue John G. Lake, fue otra persona, pero fue una de esos predicadores que estaba en el África y estaba predicando la palabra de Dios y había un león que estaba matando a la gente. Entonces mientras él estaba predicando, el león sale y se le tira a él encima. Y él está predicando del poder de Dios. Entonces en cuanto el león se le viene encima, él lo reprende en el nombre de Jesús. El león cae muerto, él se para encima del león y sigue predicando a la gente. O sea, es diferente cuando la palabra de Dios lleva poder con ella. Y eso es lo que carece mucho el mundo ahora, de predicadores que tengan poder. Y es ahí donde nosotros queremos llegar. Nosotros queremos llegar que nuestra palabra no sea solo palabrería, pero que sea palabra y que lleve poder también. Y todos nosotros podemos hacerle como cheerleaders y decir, yeah, así debe ser, amén, hermano. Finalmente alguien dice la verdad o alguna cosa así, ¿no? Pero ya quisiéramos nosotros poder hacer eso. Que cuando tú vayas a compartirle la palabra de Dios a alguien, que lleves el poder de Dios. Y no necesariamente tiene que ser en señales y prodigios, porque eso no falta en Latinoamérica. En muchos de nuestros sectores, también por la necesidad y la humildad de la gente, los milagros y prodigios son comunes en Latinoamérica, sean del lado oscuro o sea del lado de Dios. Pero nosotros estamos más acostumbrados a lo sobrenatural que los americanos. Entonces para nosotros no es raro ver eso. De hecho, una ocasión estaba hablando yo con un pastor al respecto de ello y me estaba diciendo, bueno, es que nosotros no tenemos problema en creer en lo sobrenatural. El problema es que la gente hispana está tan acostumbrada a lo sobrenatural que nada más agarran su milagro y se olvidan de Dios y se van otra vez al mundo. Y él tenía mucha razón. Entonces nosotros no somos ajenos a eso, pero tampoco es excusa para no llevarlo. Por lo menos yo sé que de mi familia todos hemos visto cosas sobrenaturales de Dios. O Dios ha hecho cosas sobrenaturales a nuestras manos. Dios ha usado nuestra mano para hacer eso. Eso es lo que me refiero. Pero yo sé que muchos de los que están aquí han experimentado cosas sobrenaturales de Dios también. Entonces no es excusa para no hacerlo. Pero sea que Dios se manifieste sobrenaturalmente o que no se manifieste sobrenaturalmente, que la gente se lleve el amor. Por lo menos que llevó el amor. La palabra de Dios, por lo menos si no lleva el poder, por lo menos que lleve el amor. Y que la gente sienta el amor que tú tienes para ellos. Porque entonces tuvieron un encuentro con Dios de todas maneras. Pero si viene la palabra con poder, entonces no solamente llevan el encuentro con Dios, sino que llevan ahora el testimonio. Porque el poder de la palabra es el testimonio. Porque en ese momento, si de repente yo hablo con una persona y le digo, oye, tú tienes que aceptar a Cristo, que si no aceptas a Cristo vas a pasar una eternidad sin Él. Entonces la persona puede tomar una decisión, pero la decisión es basada en este tipo está loco o este tipo me está diciendo la verdad. Hola, puede ser, pero hablo de lo que está pasando en su mente al mirarme a mí. Que la gente me mira, yo sé que inspiro confianza y toda esa clase de cosas. No. Pero hay gente que me toma de loco, que no me escucha, no me oye. O no les caigo bien, o no les tengo confianza, o cosas así que puedan pensar de mí nada más al perfilarme.
Y un mexicano. Y tiene barba. Y tiene unos lentes bien gruesos. Cualquier cosa que piensen. Y ya se perdió la plática. Pero es diferente cuando yo llamo a esa persona y le digo, ven acá. Veo que tienes un problema, no ves por un ojo. Y que lo sana en ese momento, el ojo le es completamente sano. En ese momento, esa persona no solamente tuvo un encuentro con Dios, sino que esa persona en ese instante tiene un testimonio ahora. Quiero decir que ese milagro es un testigo en contra o a favor de él. Porque depende del camino que él tome ahora, él llegó a encontrarse con el poder de Dios. Y ese es verdadero testimonio. Entonces, cuando Dios nos manda a ser testigos de Él, cuando nos manda a ser testimonios vivos de Él, quiere decir que el poder de Dios nos acompaña y el mundo ahora sí está encontrando un testimonio verdadero. Porque al ver el poder de Dios manifestado a través de su pueblo, entonces el mundo tiene que tomar una decisión eterna, sea para la vida o sea para la muerte. Porque encontraron un testimonio de la presencia de Dios. Salud. Y no es fácil. En ese sentido, ya no hay hay más responsabilidad sobre esa persona porque rechazó el poder puro de la presencia de Dios. Por eso no me quería meter ahí. Me voy a regresar otra vez. Y eso está en Primera de Corintios. Todo Primera de Corintios, capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Está dedicada esa carta precisamente a que no podemos venir solamente predicando a la gente palabras. Tiene que haber poder. Sea poder de sanidad, sea poder de mostrar un amor intenso, sea el poder, se me ocurrió otra cosa, pero ya se me olvidó. Pero el chiste es de que haya manifestación de presencia de Dios en la enseñanza. No es solamente enseñar por enseñar. Ahora bien, dice, ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. La razón por la que ellos conocieron la palabra fue por el poder. Y se lo resumo diciéndole la tesis de lo que dice en 1 Corintios. Porque el reino no es simplemente palabras. El reino de Dios es poder. Después hablaremos de eso. Un día nos vamos a agarrar 1 Corintios y vamos a leer toda esa parte. En fin. Y dice ahora dice verso 8, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salía de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Aquí se aplica la palabra honor, ¿verdad? He sido honrado por ellos. Y ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Mi papá estaba predicando acerca de este verso 11, que es acerca de Jesús diciendo que ya no estoy en este mundo, pero Él está en este mundo todavía, ¿verdad? Él estaba hablando acerca de nosotros estando en un estado, podría decir, we could call it a state of mind, pero yo decía un estado espiritual que yo sé que estoy sentado con Cristo en lugares celestiales, mientras estoy parado en este mundo. O sea, Dios no me deja, estoy en su presencia. Decía Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Así se presentaba él todo el tiempo. Llegaba con un rey y le decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Iba a profetizar, vive Jehová en cuya presencia estoy. That's pretty awesome. Le voy a pedir a Norbert que venga aquí conmigo un momentito. Yo lo quiero mucho a Norbert. Se está volviendo un gran amigo mío. Cuando él y yo pasamos tiempo juntos, le gastamos lo que le llamamos nosotros gospel gossip. La escoba y el martillo. No te vas a esconder ahora. Norbert, una de las cosas que sucede cuando empiezas a leer la palabra y cuando el Señor empieza a poner hambre en tu corazón, es de que empieza Dios a compartir su corazón contigo. Y empiezas a encontrar cosas que nunca pensaste que ibas a encontrar. Y esto es para ilustrarles de que Dios no solamente habla a través del maestro, habla a través de ti. El chiste es de que no toda la gente está dispuesta a buscar. Entonces, Norbert hizo el tiempo para buscar. Así que quisiera que les compartiera lo que él encontró. Dios bendiga. Bueno, yo estuve discutiendo con el hermano Job con relación al capítulo 17 de Juan. Y para mí Juan 17 es tremendo porque yo entiendo que Juan 17 es como un manifiesto del reino. Un manifiesto es una plataforma de un gobierno, ¿no? Y
Jesús está ampliamente explicando lo que es el reino y lo que es la gloria de Dios y cómo Él representa la gloria de Dios. Y yo nunca había visto Juan 17 de la misma manera y yo creo que hay material para mucho tiempo. Entonces, el énfasis que yo estaba hablando con el hermano Job es el verso 13. El verso 13 es un verso que a mí me llamó mucho la atención porque el verso 13 dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Entonces vamos a hacer un pequeño juego de palabras y no quiero complicarlo mucho, voy a tratar de ser breve. ¿Quiénes saben aquí lo que es una palabra compuesta? Una palabra compuesta, Eliani. ¿Que me puede dar un ejemplo de una palabra compuesta? Sí. No, un ejemplo de una palabra compuesta. Girasol, exacto, un ejemplo de la palabra compuesta. ¿Alguien más tiene una palabra compuesta? Rompecabezas, otra palabra compuesta. ¿Perdona? Carrasquillo, eso como rompecabezas, eso es un sinónimo. Sí. Bueno, yo tengo varios ejemplos de palabras compuestas y una de ellas es cordial, cordialidad. La palabra core viene de corazón y dial viene de filial, que es como sentimiento del corazón. Cuando una persona es cordial, pues está siendo emocional desde el corazón. Y también está la palabra misericordia. Si alguien me puede, se imagina de qué palabras está compuesta la palabra misericordia. Allá. ¿Miseria y qué? Cordial corazón. Ok. Pues eso es un ejemplo de una palabra compuesta. Entonces, aquí en el verso 13 hay una palabra compuesta o derivada de. Y ya que sabemos que es la palabra compuesta, sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y hay una palabra muy interesante que el Señor utiliza aquí, que es la palabra ekosinte. Ekosinte es una palabra que significa constante siempre y continuo. Esta palabra de eco per se no significa lo que conocemos como eco, que es el sonido en el acústico. Pero el co sí tiene que ver con el eco. Pero la palabra completa, ecosinte, significa continuo, constante, siempre en movimiento. Entonces, Jesús le dice en el verso 13, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Para que tengan eco, sin mi gozo. Para que mi gozo sea continuo en ellos. Entonces, esa es la traducción per se de la palabra en griego. Esto, si podemos traducirlo en español, significa que mi gozo sea como un eco en sus vidas. Entonces, sabemos que todo lo que tiene Jesús viene del Padre. En el verso 1 podemos ver que la potestad, en el verso 2 la gloria, en el verso 3 los hombres que me diste, en el verso 4 la palabra que me diste, pues podemos asumir que el gozo que Jesús tiene viene del Padre. Dice, el gozo, que mi gozo sea continuo en ellos. Y yo estoy pensando y diciendo, Señor, si tu gozo es continuo en nosotros y tú eres la imagen del Padre y tú eres el verbo, significa que Dios da la palabra, imparte el gozo. Jesús es el acústico, donde las ondas del gozo rebotan y hacen eco en nuestras vidas. Por lo tanto, yo entiendo que ya que su gozo es presente en nuestras vidas, nosotros somos como transmisores, somos un relay de su gozo y de su bendición. Entonces, para mí es sumamente hermoso compartir estas palabras, y entiendo que por esa razón el salmista podría decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo y sus alabanzas estará continuo en mi boca. Okay, so he's talking about the word fulfilled. Fulfilled, right? So in the original Greek, it is present, that is always happening. So it means that their joy will be like an echo, something that reverberates forever. Something that is a continuous joy that happens. And so that's why the psalmist could also be saying, it could be in the same spirit, you know, blessed be the Lord, his word may be in my mouth forever.
or something like that he was quoting. So it's a continuous joy, something that is constantly reverberating in my heart. So it's a beautiful thing on the Word of God that is nonstop. It's forever. It's kind of like in the book of Isaiah when you see the presence of God coming in the temple, and it's a continuous verb as well. And the presence kept on coming and coming and coming and didn't stop coming. It's the same illustration that happens with the baptism of the Holy Spirit. It was not for you to put on a frame and a wall and say, Jesus baptized me in 1906. It was like, no, it's a continuous baptism. It's like you experience it once. It sets the bar that you need to keep on being baptized. So, esa es la razón por la que cuando tú saludas tú dices Dios te bendice. Wow, that's amazing. Okay. That is awesome. Bueno, nos va a tomar un rato cambiar el saludo, pero pero eso, Dios te bendice y feliz también. Dios te bendijo, te bendice y que te bendiga. Sí. So that part of the Bible that says, the Lord be gracious to you, His face shine upon you, and give you peace and all that, in the book of Numbers. It speaks of a present. It's not like, may He do that to you. It's like, it's a continuous present. Again, using the same type of thing. It's amazing what happens when the Bible is translated correctly. Es increíble lo que encontramos cuando la Biblia es traducida correctamente. No es... ¿Mandé? Sí, exactamente. Y es que, y déjeme ponerlo bien puesto el pie allí, por favor. Yo no creo en idolatrar la cultura judía. No creo que la cultura judía es el ejemplo de una cultura a seguir. Era una cultura muy imperfecta, muy difícil. Para empezar, una cultura que no tenía ningún valor sobre la mujer. Eso es para empezar. Estamos hablando con mis hijas y con mi esposa de cómo María, la madre de Jesús, la de haber pasado. Fue una cosa bien difícil. En fin, no es Navidad. Pero la cultura judía era una cultura muy difícil. Pero es como si Dios hubiera escogido a los mexicanos para que Jesús hubiera nacido entre nosotros. Entonces, de la cultura mexicana, por más bonita que sea, no creo que sea una cultura perfecta donde todo el mundo tiene que seguir esa cultura. Entonces hay veces en que en la iglesia hay una obsesión por la cultura judía y no es necesariamente eso. Tampoco es de que toda la Biblia tenemos que anclarla siempre a un griego, a un hebreo o a un arameo, que son los lenguajes en los cuales la Biblia fueron escritos. Pero sí hay un valor increíble de poder encontrar lo que la Biblia realmente quiso decir cuando fue escrita. Entonces, una persona que admiro lo explicó de esta manera, y es una mujer maestra. Estaba diciendo, y por cierto, es una mujer maestra y está en sus 20, es bien joven ella. Entonces ella está explicando de que es como si yo tuviera una carta que le estoy escribiendo a Norbert, por ejemplo. Y le digo a Norbert, te quiero mucho, te mando un abrazo del oso. Y pasa el tiempo, nos morimos los dos, pasan 2000 años después y encuentran nuestra carta enterrada debajo de algunos escombros. Y agarran y sacan la carta. 2000 años ya no saben nada de la cultura mexicana, no saben nada de la cultura puertorriqueña, no saben de los modismos que usamos cuando estamos hablando, no saben nada de las expresiones, porque aquí no estamos usando slang, estamos usando expresiones, o sea, cosas que están naturalmente en nuestro lenguaje. Entonces ellos agarran la carta y dicen, te quiero mucho. Bueno, la palabra querer es de pertenencia. Entonces, no sé, a lo mejor Norbert le pertenece a Job. A lo mejor Job es una mujer, porque no sabemos si Job es nombre de hombre o de mujer. Entonces, ¿quién sabe? Entonces ya se empiezan a imaginar cosas raras. Y luego al final dicen, y te mando un abrazo del oso. Pues el oso es un animal violento, entonces Job lo quería matar a él. Y eso es lo que hacemos con la Biblia en muchas partes. Cuando nosotros matamos a las mujeres, porque pensamos que esos versos donde dice que la mujer no debe de ministrar, pensamos que el abrazo del oso significa de que querían matarla. Y no es así. Este año vamos a predicar de las mujeres y quiero que estas mujercitas se levanten y que sean libres. Por lo menos que en esta iglesia sean completamente libres. Eso lo trataremos este año, Dios mediante. Así que no te lo pierdas. Ya hice otro comercial. En los siguientes 7 minutos que me quedan, déjenme explicarle algunas cosas que encontré. No quiero terminar con un tono oscuro, pero es a donde nos aproximamos en los siguientes versos.
Entonces dice, vamos a regresarnos un poquito antes, porque Norbert se brincó al verso 13, vamos a regresar al verso 12. Dice, cuando yo estaba con ellos. No, espérate un poquito más, porque el verso 11 no lo acabé. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y luego dice, cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió. Esa es la primera parte, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Voy a terminar con dos pensamientos. Voy a empezar con el hijo de perdición. A mí no me gusta andar predicando ni hablando del diablo, porque no merece ninguna audiencia. No merece audiencia para nada. Hay gente que le gusta predicar al diablo, a mí no me gusta. Y es simplemente porque me da... yo no creo que merece ninguna atención. Punto y aparte. ¿Ah? No le tengo miedo. Eso es otra cosa que no le tengo miedo. Pero es como yo les explicaba, hay mucha gente que le tiene miedo al anticristo. Y el anticristo no puedes tenerle miedo. O sea, si lo quieres ver así, es antibíblico que le tengas miedo. Que tengas preocupación porque venga o porque no venga. Es antibíblico que tengas preocupación porque venga. Si es que fuese una persona. Yo no creo que va a ser una persona. Pero ya se los expliqué antes. No voy a tomar ese tiempo. Pero al diablo no se le tiene miedo. Pero no se le tiene ignorancia tampoco. Es como el perro que vive en una casa. Ah, no muerde el fido. Ese fido no muerde. No te preocupes, tú entra en la casa así nada más. Ok, no le voy a tener miedo porque yo te tengo confianza a ti, pero sí voy a estar al tanto de dónde está ese perro. Porque no me quiero acercar tanto, por tonto, que me quiera morder. Entonces es así con el diablo. Si el diablo se te pone enfrente, entonces sí, saca la escopeta y dale el escopetazo enfrente. Pero no lo andes persiguiendo ni lo andes cazando. Ese no es tu trabajo, ni es el trabajo mío. Ese es el trabajo de Dios. No es mi trabajo andar buscando al diablo por ninguna parte. Pero cuando aquí en este verso, que ahora sí nos atravesó, vamos a hablar de él entonces. En el verso aquí habla acerca del hijo de perdición. Cuando habla acerca del hijo de perdición, haciendo otra congruencia con el libro de Juan, habla acerca de cuando Jesús está con los discípulos y les dijo, ¿no los escogí a todos ustedes? ¿Y uno de ustedes es diablo? Y cuando habla acerca de diablo, es la palabra diabolos en el griego. Y esa palabra quiere... Déjame ver si anoté el significado. El significado diabolos es figurativamente aplicado a un hombre que se opone a la causa de Dios. Y que se dice que es parte del diablo o que está en el equipo de él. Y eso es lo curioso, que en la palabra hebrea para diablo es el Satán. Satán no es un nombre tampoco. Es un apodo que se le pone a alguien. O es una palabra calificativa que se habla de algo. Entonces un Satán es un acusador o una persona que está en contra tuya. Es alguien que se opone. Entonces naturalmente muchas personas o muchos de nosotros decimos el enemigo. ¿El enemigo por qué? Porque está opuesto a nosotros. Pero este no es cualquier enemigo, es un mentiroso, es un engañador. De hecho, la palabra diabolos también quiere decir, en el slang griego, por decirlo así, quiere decir backbiter. Quiere decir alguien que te va a morder la espalda, alguien que te va a clavar el cuchillo, alguien que se amista contigo primero y después te tira la puñalada, porque él sabe ganarse tu confianza. Y es precisamente el lugar que se le pone al enemigo, que es en contra de nosotros. Lo curioso es de que cuando una persona se opone a Dios, entonces se va al campamento opuesto. Y cuando estamos hablando de cosas que provoquen desunidad en el cuerpo de Dios, porque este capítulo habla de unidad, pero habla aquí de alguien que se desgajó de la unidad del cuerpo.
y este es el que se opone. Entonces no merece atención, no merece ni siquiera consideración, pero es una cuestión de pensarse, mis amados, de analizar en nuestro corazón que nunca nos opongamos al mover del Espíritu Santo en la tierra. No vale la pena irse al campamento del diablo, no vale la pena. Y lo peor es de que las personas que se oponen, en su mentecita, ellos creen que están haciendo la justicia. Ellos creen que pelean por el Dios verdadero. Y no voy a decir que se van a ir al infierno. No, estoy diciendo que están jugando en el campamento equivocado. No vale la pena. Nos frena, nos hace pesados como iglesia. Entre más fragmentada esté la iglesia, más densos y pesados nos hacemos. Pero entre más unidos estamos, vamos como flecha al propósito que Dios nos ha llamado a hacer. Y más podemos descubrir el propósito de Dios. Yo creo que si carismáticos y tradicionales se pudieran congruir en la verdad de Dios, en lo que nos une, en la cruz, nos podemos unir en la presencia de Dios, como marca aquí. La presencia es el punto de perspectiva donde estábamos hablando. De que no importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Así de simple. No me importa la iglesia que vayas, ni me importa el olor de tus pies, no me importa nada, ¿verdad? Esa es la versión de otras personas blasfemas por ahí. Pero en fin, entonces no me importa nada de esto si tu corazón es como el mío. O dice otra versión, si en tu corazón tienes a Cristo, dame la mano y mi hermano serás. Así de simple. No vale la pena estar en el campamento del que se opone. Porque el campamento del que se opone le encanta ser amigo de cristianos para ponerlo en contra de cristianos. ¿No te ha pasado en tu familia que de repente llega un amigo a la familia y empieza a poner a ese familiar en contra de la familia? Ya les hice un trabalenguas. Una familia unida, hermosa. Llega un amigo del exterior y se amista con una persona de la familia. Y lo empieza a poner en contra de su propia familia y lo desgaja de la familia. Eso ha sucedido muchas veces. Es una ilustración sencilla. Eso es lo que el enemigo le encanta hacer. Él viene y se amista con alguien y empieza a tirar flechas a la iglesia o empieza a tirar flechas a una familia. Desgaja a esa persona y rompe la unidad. Entonces ya esa familia es más vulnerable. Allá en la ciudad de Redding teníamos nosotros algunos lugares que estaban, algunos, podría decir muros, pero eran como unas bardas que estaban hechas de roca. Entonces, Redding es un lugar de víboras de cascabel. Y es raro que los encontraras en la calle, que Débora se encontró una en la calle, pero es raro cuando los ves así en la calle, pero si quieres encontrar a una víbora de cascabel, puedes irte a mirar allí entre esas rocas y entre las rocas vas a encontrar las víboras. No van a entrar en un muro que está cerrado, pero si hay hoyos en el muro, claro que van a querer hacer ahí su guarida. Entonces lo mismo nosotros como edificación de Cristo, no debe de haber espacios entre la iglesia. Donde quiera que haya un hoyo, ahí probablemente hay una víbora. Y hace el muro más débil. Pero como no quiero terminar en ese tono, entonces quiero terminar en otro tono, que no es tan negativo, pero sí es un poco negativo. Y decía, cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió. Es más, no es negativo, es bien positivo. Di conmigo, ninguno se perdió. En el Antiguo Testamento, Dios escogió al hombre. Dios le dio dominio y autoridad. Él tenía un plan para el hombre. Y el hombre cayó. Entonces Dios quiso venir a escoger a un hombre. Escogió a Noé. Y lo sacó y lo bendijo. Ya no le dio el mismo dominio como a Adán, pero lo escogió, y de Noé también toda su familia cayó. Después él escogió a otro hombre que se llamaba Abraham. Y de Abraham le dijo, yo voy a bendecir a toda la tierra a través de ti.
y voy a hacer una tribu hermosa a través de ti. Todas estas hermosuras que Dios hizo con Abraham. Pero de esa tribu salieron las 12 tribus de Israel. Dime cuáles de los hijos de Abraham eran dignos para ser una tribu de Dios. Piensa en los hermanos de José. Piensa en toda esta gente. ¿Quién de ellos merecía ser tribu de Dios? Y esos hermanos que vendieron a su hermano y que pensaron en matarlo, ellos ni se imaginan que ellos iban a ser la raza escogida para formar a Israel. Por eso te digo que esto de andar idolatrando la cultura de Israel no me cabe en la cabeza. Yo sé que son un pueblo escogido de Dios y a mí me basta con saber eso. Israel tiene un lugar especial en mi corazón, pero la cultura de ellos yo no la idolatrado, ni tampoco, no la tengo en un valor en alta estima, porque la cultura de ellos es una cultura humana como cualquier otra, su idioma también. El chiste es que nosotros estamos tratando de descubrir cómo ellos vivieron para agarrar el contexto correcto de por qué la Biblia enseña lo que enseña. Pero entonces tienes ahora estas tribus, estas 12 tribus que ahora levantan a Israel, y de Israel cae, se rompe en dos pedazos. Ahora es Israel y Judá, y ellos se siguen peleando, están destruyéndose entre sí mismos y terminan en la caída de Jerusalén en el año 70. Y de todo este tiempo, todo el Antiguo Testamento escuchas del remanente, del remanente, del remanente. Y el remanente es un puñado de gente de entre todos los escogidos, que son un puñado de gente que siguen persistiendo en la presencia de Dios. Son pocos. Puedes contar estamos estudiando con el grupo de alabanza 1 Samuel, de entre todo el sacerdocio, entre Elí, Ofni, Finés, Samuel, solamente Samuel es un remanente. De entre todos los jueces de Israel, que muchos de ellos fueron injustos, mucha gente de plano no la hizo. Débora se levantó como remanente. De entre todo el pueblo judío que se quedó en Persia y no regresó a Jerusalén después del exilio, Esther fue la que Dios escogió como un remanente y guardar a los poquitos judíos. Pero Dios siempre está ahí para tratar de preservar. Y termina con las palabras de Jesús cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, como gallina yo quería juntarte a ti, como todos mis pollitos, pero no te dejaste, y tu destrucción viene a ti y viene pronto. Por lo tanto, esa idea de remanente, siempre remnant, the idea of a remnant in the Old Testament, it ends with Christ. La idea del remanente finaliza con Jesús. The whole concept of remnant, Old and New Testament, the whole idea of the remnant. Remnant means the few chosen that make it. Hay personas que han hablado en la doctrina moderna que la iglesia se va a enfriar y que solo un remanente va a quedar. Yo no encuentro solidez bíblica para eso. Y está bien. Pueden llamarlo mi opinión. Pero la razón por la cual cito esto es porque en el Nuevo Testamento mi patrón es Jesús. Y Jesús me está mostrando otra cosa. Jesús es el pastor de pastores. Y Él tuvo su iglesia. Y Él tuvo un puñado de gente. No todos se quedaron con Él. Él tuvo muchos seguidores. Pero los que estuvieron cerca de Él, Él los cuidó. Él los guardó. Les mostró la palabra. Les mostró, los protegió con el nombre. Les dio la gloria para que fueran uno. Y estos discípulos vienen de diferentes lugares o diferentes culturas. Tienes algunos que son soldados, tienes otros que son tax collectors, que son recaudadores de impuestos, tienen otros que son analfabetas, que son pescadores, gente que se odia, que este odia a este porque este es de esta parte de los judíos y este es de aquella parte de los judíos. Estamos hablando como que estás juntando todas estas razas que están mezcladas aquí en Killeen y escoges 12 personas de razas completamente diferentes, idiosincrasias, filosofías, culturas completamente distintas, y tienes a una persona que los está discipulando. Y es chilling in a good sense to hear the words of the Master that he said, I lost no one, none of them.
que Jesús dijo, yo no perdí a nadie de los que tú me diste. Y que nosotros sigamos el ejemplo de nuestro Maestro. Y que nosotros no andemos con esa mentalidad de remanente, de, ay, de estos que están aquí a lo mejor uno la hace. No, 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 no. Señor, de todos los que me diste, ni uno se perdió. No porque yo tenga el poder, pero porque tengo el nombre, porque tengo la gloria, porque tengo la presencia. Y todo lo que puedo hacer es dárselos a ellos, como Jesús se los dio a ellos. Y dejar que Dios haga su trabajo. Y dice, solamente el hijo de perdición, el que quiso irse voluntariamente al campamento del que se opone. Entonces es, ay, pues entonces todos estamos vulnerables. No, porque más adelante Jesús estuvo orando y dijo, Señor, guárdalos del poder del maligno. Así que hasta en ese aspecto estamos protegidos. Así que es nuestra decisión si nosotros voluntariamente nos queremos ir al campamento del que se opone. Pero Dios es poderoso para protegernos y guardarnos sin caída. O sea, de verdad, ya esa mentalidad de remanente, ya yo la tiré a la basura desde hace mucho tiempo. Te invito a que hagas lo mismo. No me conviene tener mentalidad de remanente, que voy a estar viendo las caras de todos ustedes que se van a perder. Voy a pensar que ninguno de ustedes la va a hacer. Que va a venir ante Cristo y que nos va a chupar y que yo no sé qué tanto. No, 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 no. Yo estoy viendo aquí gente de gloria, gente que con la gloria de Dios, que van a persistir hasta el final, que no importa a dónde se vayan, se queden aquí, se vayan, lleven la gloria de Dios a donde quiera que estén. Que no se perdió ni uno. Que el contexto de la gloria de Dios que experimentaste en esta casa, te la lleves contigo y que jamás caigas, jamás te salgas del amor de Dios. Eso es toda la condición. Permanece en el amor de Dios, you will be fine. No va a ser por tu gran egoísmo, por tu gran mentalidad, o tus tremendos estudios, o tu conocimiento de escatología, o el que te hayas preparado antes de que venga Left Behind, o lo que sea. No, no es eso. Es el hecho de que permanezcas en el amor del Señor. Que cuando caíste, en lugar de correr lejos de Dios, corriste de regreso con Él. Y eso estaba pensando hoy en día. Hemos creado en la iglesia una cultura de que cuando una persona cae, la persona tiene que salir corriendo de la iglesia porque en la iglesia lo van a matar. Lo van a terminar de destruir. En lugar de que la iglesia es el lugar donde la persona que corrió que pueda regresar a la presencia para que sea sano, allí en la presencia. No se trata de que no entre en disciplina, no se trata de que no haya corrección, se trata de que hemos creado una cultura que trabaja en contra de nosotros mismos. Que podamos nosotros crear una cultura donde la presencia de Dios es tan invitante y tan hermosa, que ¿por qué me quiero ir al campamento del que se opone? Estoy recibiendo todo el amor y todo lo que yo necesito está aquí. Porque Dios me recibe y me ama como yo soy. Y si yo llego a fallar, yo siempre puedo regresar para llenarme de su amor y ser limpio otra vez.